La crónica negra del caso de abducción ovni en Tabasco, a las afueras de Villahermosa. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, el estado de Tabasco, México, vivía bajo el influjo del boom petrolero. La proximidad de Villahermosa, la capital, a vastos yacimientos había transformado la región, atrayendo inversiones y un flujo constante de trabajadores asociados a Petróleos Mexicanos, Pemex. El suceso que se narra ocurrió precisamente en una de estas rancherías cercanas a Villahermosa. Este aislamiento geográfico no solo provee el telón de fondo para un evento anómalo y terrorífico, sino que también establece un escenario donde la vigilancia o la posibilidad de una investigación forense detallada y moderna era mínima, facilitando que el suceso cruzara el umbral de lo inexplicable. En este entorno de prosperidad reciente y fragilidad social, se inscribió uno de los relatos más inquietantes de la ufología mexicana, la abducción seguida por la mutilación y dispersión deliberada del cuerpo seccionado de una víctima humana. La historia de esta tragedia ufológica se preserva principalmente a través del trabajo del jesuita y ufólogo Salvador Freixedo. Freixedo no solo recopiló y transmitió el relato, sino que lo situó dentro de un marco teórico particular que él denominó la segunda revelación. Freixedo sostenía que el fenómeno ovni era mucho más grave de lo que la gente cree. Él postulaba que, mientras la primera revelación histórica se refería a los fundamentos de las religiones y la promesa de un más allá, la segunda revelación era la manifestación de estos seres como entidades físicas con la capacidad de interactuar, manipular y, crucialmente, infligir violencia extrema sobre los humanos. Desde esta perspectiva, el incidente de Tabasco no fue un simple accidente biológico, sino una demostración intencionada de poder, una macabra tarjeta de presentación de la naturaleza física de estos visitantes. El relato, por su naturaleza violenta y físicamente imposible, bajo las leyes terrestres conocidas, se encuentra definitivamente entre los límites de lo creíble. La premisa central es de un horror quirúrgico. Una persona es raptada, seccionada limpiamente y sus restos son lanzados desde los aires como proyectiles. El ufólogo afirma haber obtenido el relato no solo del hijo y la nuera del fallecido, quienes eran testigos indirectos y emocionales del horror, sino también del mismísimo jefe de policía que investigó todo el asunto. La confirmación por parte de una autoridad oficial que tuvo que lidiar con la evidencia física en el lugar de los hechos confiere al núcleo de la historia una validación que supera el escepticismo inicial. Si el caso se hubiera resuelto fácilmente como un atropello o un ajuste de cuentas, el jefe de policía nunca habría tenido la necesidad de compartir una historia tan inverosímil con un investigador de lo paranormal. La necesidad de la autoridad de buscar una explicación fuera del marco legal ordinario subraya la imposibilidad de la explicación forense convencional. La noche de la juerga y la interrupción desde el éter. La noche del incidente, los testigos principales no eran científicos ni investigadores, sino hombres comunes, cuya atención estaba enfocada en el disfrute y la celebración. Eran obreros de Pemex, la petrolera mexicana, un grupo social que gozaba de un relativo bienestar económico en esa época, pues acababan de cobrar sus salarios y se encontraban en plan de juerga. Se trataba de ciudadanos que representaban el nuevo auge económico de la región. La víctima era un hombre, un habitante de la ranchería, cuya vida cotidiana fue interrumpida de forma brutal. El relato transmitido a Freixedo sugiere una abducción extremadamente rápida y precisa. Se describe que el hombre estaba sentado fuera de su casa, lo elevan por los aires, lo cierran, lo parten por la mitad y lanzan las partes. El proceso de mutilación no se realizó en tierra. La evidencia posterior demuestra que el seccionamiento y la dispersión ocurrieron mientras la víctima ya estaba bajo el control de los entes responsables. El horror físico se manifestó ante los obreros de Pemex de la forma más violenta e inesperada. Mientras el grupo viajaba en su vehículo, de noche y a una velocidad considerable, la parte superior del cuerpo de la víctima, el tórax, fue arrojada o dejada caer desde el cielo. El impacto de este resto humano contra el vehículo no fue leve. El torso cayó con suficiente fuerza y velocidad como para romper el parabrisas del auto. Este hecho es fundamental. No se trató de un objeto que se deslizó desde una altura baja, sino de un proyectil lanzado verticalmente o arrojado con la potencia suficiente para causar daños al vehículo. Este acto eleva la naturaleza del suceso de un mero descarte a un acto de terror dirigido. La intención parece haber sido generar un máximo impacto psicológico y social en los testigos, solidificando la descripción de Freixedo de una broma macabra, cuando los obreros de Pemex lograron detener su vehículo con el parabrisas destrozado y la evidencia orgánica del horror sobre el capó. No podían entender lo que había pasado, estaban en shock. Más tarde la policía llegó a la escena. El jefe de policía, obligado a imponer el orden y la lógica forense en un escenario caótico, sacó la conclusión más mundana y racional posible. Se trataba de un crimen de tráfico.
El policía asumió que los obreros, posiblemente alcoholizados, habían atropellado a una persona seccionándola accidentalmente con el impacto o que habían estado involucrados en un homicidio vehicular encubierto. Su acción fue inmediata y decisiva. Los detuvo a todos porque pensó que lo habían atropellado. La versión de los detenidos y el rechazo de la lógica policial. A pesar de las circunstancias comprometedoras, la versión de los obreros debió haber sido la de la caída vertical de un cuerpo desmembrado, una narrativa que la lógica policial normal desestimaría de inmediato. Sin embargo, había anomalías físicas que contradecían la hipótesis del atropello, la ausencia de la parte inferior del cuerpo en la escena y la falta de huellas de arrastre o la dispersión de sangre y órganos propia de un impacto vehicular a nivel de suelo. El factor decisivo que desmanteló la teoría del atropello vehicular y obligó a las autoridades a reconsiderar la naturaleza del suceso fue el hallazgo crucial de la pieza faltante. La otra mitad del cuerpo de la víctima fue recuperada a una distancia asombrosa y totalmente incongruente con un accidente de tráfico. La otra parte del cuerpo estaba casi a 3 kilómetros de distancia del lugar donde el torso impactó el vehículo. Esta es la pieza de evidencia física más contundente y anómala del caso. Para que la parte inferior del cuerpo estuviera tan lejos, habría sido necesario un transporte intencionado y rápido, imposible de lograr por los obreros ya detenidos. Además, si hubiese sido un acto criminal terrestre, el transporte de una mitad de cuerpo a 3 kilómetros en medio de la noche habría dejado un rastro significativo de evidencia forense, sangre, huella de arrastre, etc., que los investigadores no pudieron encontrar por ningún lado. La conclusión inevitable es que el cuerpo fue seccionado fuera de la escena, probablemente en el aire, como implica el relato de la abducción, y sus dos mitades fueron depositadas deliberadamente en puntos geográficos distantes. El jefe de policía se vio forzado a admitir la imposibilidad de resolver el caso bajo la ley ordinaria. La validación de este dato por parte del oficial es la razón por la que el caso se transforma de una anécdota criminal en un expediente de ufología o de terror cósmico. La historia, aunque dramática y difícil de creer, se mantuvo viva y coherente a través de la transmisión familiar. Freixedo relata que le fue contada originalmente por el pariente del sujeto partido. En una de sus narraciones, la fuente es específicamente identificada como el hijo del muerto. Sin embargo, en un recuento posterior, Freixedo menciona una ligera variación, indicando que fue la mujer del hijo del muerto, es decir, la nuera de la víctima, quien le proporcionó la información detallada, explicando que el hijo, debido al shock emocional, no había podido hacerlo. Lo significativo no es la identidad exacta del familiar que habló primero, sino la coherencia de los hechos, el lugar en el que estaba la víctima, la abducción, la partición quirúrgica, el tórax en el coche y la distancia de 3 kilómetros en donde se recuperó la parte baja del cuerpo. La persistencia de estos detalles, corroborados por el policía que vio la evidencia física, solidifica la singularidad del evento. El manejo policial inicial, la detención de los obreros por un crimen que no habían cometido y la posterior liberación ante la evidencia imposible dejó el caso oficialmente irresoluble. El expediente se cerró, pero el misterio permaneció abierto, transformándose en una leyenda negra en Tabasco que con el tiempo se ha ido difuminando. En su tiempo, el incidente sembró terror porque demostró la vulnerabilidad humana no solo ante lo desconocido, sino también ante un poder que puede manipular los cuerpos biológicos y las leyes físicas con total impunidad. La broma macabra. Salvador Freixedo ofreció una interpretación dura y deshumanizada del suceso, lo considera una broma macabra. Este análisis es crucial para entender el enfoque de la segunda revelación. El acto de mutilación es un acto de crueldad extrema. Si el fenómeno ovni realmente se está revelando como seres físicos, como Freixedo sugiere, entonces el método elegido para esta revelación es la violencia. La mutilación y la dispersión macabra del cuerpo sirven para desmoralizar y aterrorizar a la humanidad y demostrar su fragilidad física. Los seres detrás del fenómeno ovni, al realizar un acto tan sádico y confuso como la partición de un hombre y el lanzamiento de sus restos sobre un grupo de ciudadanos inocentes, utilizan el horror extremo como una forma de mostrar el más absoluto poder sobre la vida humana. Es una manifestación física, palpable y brutal de una fuerza ajena a cualquier moralidad humana, reafirmando la tesis de la broma macabra. El caso del hombre partido en dos por un ovni en la ranchería cercana a Villahermosa, Tabasco, a finales de los años 70, es un expediente singular y profundamente perturbador dentro de las crónicas de la ufología mundial. Aunque el caso fue probablemente archivado por las autoridades como un suceso inexplicable, el testimonio del jefe de policía sirvió para validar la naturaleza anómala y violenta del evento. El relato del caso Tabasco se inscribe en la ufología como una advertencia sobre la intencionalidad hostil y el sadismo aparente de ciertas manifestaciones del fenómeno ovni. Tal como Freixedo teorizó con su concepto de la segunda revelación, el incidente representa
una demostración fría y física de poder por parte de entidades que consideran a la humanidad como sujetos de estudio o, en el peor de los casos, víctimas de una cruel y aterradora broma macabra. Al final, lo que quedó no fue solo un cuerpo mutilado ni un expediente imposible de cerrar, sino la cicatriz invisible de un recordatorio atroz, que hay fuerzas que juegan con la vida humana como si fueran niños crueles con un muñeco roto. Bajo la aparente calma del trópico, existe la posibilidad de que en cualquier noche el cielo puede abrirse de nuevo y dejar caer sobre nosotros no lluvia, sino restos humanos como un mensaje sangriento escrito en la oscuridad. Si este relato te ha inquietado, conmovido o incluso recordado alguna historia que hayas escuchado en tu propia comunidad, no estás solo. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia extraña relacionada con fenómenos aéreos inexplicables? ¿Conoces a alguien que haya sido testigo de algo similar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los casos más oscuros y perturbadores, esos que rara vez aparecen en los titulares pero que laten en el corazón de lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Porque, como este caso nos recuerda, a veces la verdad no está ahí afuera, sino mucho más cerca de lo que quisiéramos creer.